Las primeras sepulturas predinásticas antes del 3100 a.C. eran rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedras. Aunque no era infrecuente de los chacales escarbaban y terminaban por desenterrar los cuerpos. Así pues, esta práctica evolucionó hacia la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrando por paredes de ladrillos de barro prensado. A medida que los edificios fueron adquiriendo importancia, se incorporaron unas pequeñas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba y quizás la cámara del doble del difunto del Serdab con una estructura o alguna otra imagen del fallecido. Era frecuente agrupar varias de esas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo familiar mantuviera en ultratumba la misma unión física que había gozado en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue protagonizada por el faraón Soser, también llamado Yoser, y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y complejo funerario de Saqqara al sur de la capital Memphis durante 3 dinastías. La obra se iniciaron hacia el 2750 a.C. a los 20 años de reinado de Soser. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árboles, materiales habituales hasta entonces en las construcciones reales, por la piedra caliza labrada, aunque se trataba de grandes sillares, sino de pequeñas piedras talladas usando de manera similar a los ladrillos. En segundo lugar, inventó literalmente la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Zoser está rodeado de un muro de 10,4 metros, o sea 34 pies de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. Además de la entrada principal situada en la esquina suroeste, para evitar la violación se construyeron varias puertas falsas. Del pórtico de la entrada principal arranca un largo pasadizo cubierto, reforzado a ambos lados por 20 machones salientes y entrantes que terminan en las columnas adosadas, inclinadas en forma de haces de papiros. Al fondo del pasadizo desemboca una cámara más ancha. Se cree que este pasadizo era una representación simbólica del Nilo con sus 40 gnomos situados a lo largo de sus orillas y el ancho delta en la desembocadura. Al otro lado de la cámara de entrada hay un amplio patio descubierto, tal vez se utilizaba en las ceremonias del Hebsed con el fin de asegurar y renovar simbólicamente la inmortalidad del faraón. El ritual se tenía que hacer por duplicado ya que el faraón era el monarca del Alto y Bajo Egipto. Inmediatamente a la derecha del pórtico de la entrada arranca un largo y angosto pasadizo que corre en dirección norte paralelamente al muro del recinto, hacia otro patio. Más allá de este patio, en dirección norte, hay dos edificios idénticos, el Palacio Meridional y el Palacio Septentrional, una referencia más al carácter dual del reino del faraón. Las columnas adosadas de estos edificios tienen capiteles lotiformes, símbolos del Alto Egipto, y papiriformes, típicos del delta de Bajo Egipto. Las razones que impulsarían a Zoser a llevar a cabo este cambio sin precedentes y el por qué Imhotep lo proyectó de esta manera y no de otra son inescrutables. Pero lo cierto es que la forma piramidal fue adoptada inmediatamente por los sucesivos faraones, quienes más tarde irían suavizando la superficie de las caras de la pirámide, rellenando los huecos de los escalones hasta darle la forma lisa familiar que todos conocemos. Las pirámides de Giza. Keops y su pirámide. En el año 2570 a.C., el faraón Keops mandó construir su propia pirámide. 20 años duró su construcción, la de la pirámide más grande de las tres, la más imponente, la más intrincada en su interior para que nadie pudiera profanar sus restos. Esta pirámide medía en sus orígenes 146 metros de altura, aunque por el desgaste del tiempo la misma se ha visto reducida a 137, tras perder todo el revestimiento exterior que tenía.
Midiendo su base podría albergar en ella las superficies de la Abadía de Westminster, las catedrales de Florencia, Milán y Londres, y la de San Pedro del Vaticano. 230 metros de longitud de cara y más de 2.300.000 bloques de piedra caliza, sorprendentemente para la época, sin duda alguna, y por motivo de ello de muchas controversias acerca de su construcción. Entrar a la pirámide produce una extraña sensación de ansiedad, como si en su interior estuviera ahí aún el alma del faraón vigilándote, sensación que se une a la de la fuerte claustrofobia que se siente al estar bajo tantas toneladas de piedras. Por un estrecho pasaje y subiendo por unas escaleras muy empinadas que te invitan a un número abajo, ascendemos por una galería de 47 metros de largo y 8 metros de altura que nos llevará a una cámara rectangular de pared lisa, donde en su día estaba el sarcófago. Es la cámara del rey. Muy cerca se encuentra también la cámara de la reina, y bajando por otro pasillo aún más estrecho se baja a la cámara del caos. La pirámide de Kefren, erigida por el hijo de Keops, Kefren, es quizá la que guarda el mayor de los secretos de Giza, pues bajo ella hay una galería y además una calzada con columnas que conduce directamente hasta la Esfinge, datada en el siglo XXIV a.C. Es sin embargo una pirámide algo más simple que la de Keops, pues solo tiene en su interior una cámara funeraria. Es además más baja a pesar de que parezca más alta que la de Keops, efecto óptico que se produce porque está construida sobre una parcela de tierra más alta que la anterior. Miserinos, la pirámide más pequeña. El tercer faraón de la cuarta dinastía, hijo de Kefren, el faraón Miserinos, la de Miserinos es la más pequeña de las tres pirámides. Cuenta con 66 metros de altura y en su interior se encontró un misterioso sarcófago de basalto que desgraciadamente se perdió en un naufragio frente a las costas portuguesas. Como dependiente a esta pirámide se encuentran las tres pirámides de las reinas, entre las que se encuentra la de la esposa del faraón Necti II. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido, pues estaban hechas de ladrillo de barro prensado, bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1379 y 1362 a.C. Se fundó nuevamente capital Agnatón, en el centro geográfico del antiguo Egipto, actualmente Amara o Tej Amarna. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus nuevos templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón, y piedras del templo empleadas para construir otros edificios. A pesar de ello, los restos que se conservan de Agnatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. El acceso desde la calle se realizaba a través de un portal inserto en el muro circundante. Inmediatamente a la izquierda estaba la casa del portero. En el interior de un jardín cercado por un muro se alzaba una capilla dedicada a Atón, el nuevo dios. Atravesando un patio interior ajardinado se accedía a la vivienda propiamente dicha, centrada en torno a sus dos piezas principales, la sala norte y la sala central. En torno a este núcleo central se organizaban la sala oeste para los invitados y la zona de las esposas en el lado sur, y el conjunto de los aposentos de la cabeza de la familia. En la esquina suroeste las ventanas de los gruesos muros exteriores eran evidentemente muy pequeñas para paliar la entrada del, del calor exterior, y la proporción central de la casa sobresalía ligeramente del resto. Permitía la iluminación y la ventilación a través de ventanas de linterna. En torno a la casa principal se organizaba una serie de dependencias secundarias: el granero en el lado oeste, los establos y un cuarto de carruajes. En la esquina suroeste del conjunto, las dependencias del servicio en la zona central y los almacenes y la cocina en la esquina suroeste. El establo y el pozo estaban ubicados junto a un muro este. Evidentemente se trataba de la casa de algún funcionario importante o tal vez de algún sacerdote al servicio del templo. Los calígrafos y los artesanos también debían vivir razonablemente bien, dado que sus servicios eran cruciales para un buen funcionamiento de los servicios del templo y para la creación de las inscripciones y pinturas de los templos y tumbas. El barrio de los artesanos del templo de Tebas ha desaparecido hace mucho tiempo, pero en cambio ha perdurado parcialmente el poblado construido por los artesanos que trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes. Fue fundado por Tumes hacia 1500 a.C. para alojar un cuerpo escogido de artistas, artesanos y calígrafos. Fue ubicado
en un estrecho valle llamado actualmente Deir el Maldina, en lo alto del farallón que dominaba las verdes campiñas del valle del Nilo y las ciudades de Tebas y Karnak.